Muy buenos días, bienvenidos una vez más, iniciando la semana en ¿Qué día? Con Eddie Bueno. Feliz de compartir como cada día a día, cada semana con ustedes en este programa que es del pueblo dominicano, donde ustedes tienen la facilidad de llamar, de expresarse de una manera democrática. Y estoy en compañía, como siempre, de mi querido amigo y hermano, Eddie Bueno. Buenos días, Eddie, ¿cómo estás? Buenos días, Margarita, con mucha alegría estar en compañía tuya, iniciando ¿Qué día? Con Eddie Bueno y Margarita Feliciano. Agradecido a Dios por esta gran oportunidad de poder estar en contacto con todos nuestros amigos televidentes en la geografía nacional y trascendiendo nuestra frontera a través de Cinevisión, que llega a cada uno de los rincones del mundo de la diferente forma digital, el que tiene una antenita en el campo, allá le llega Cinevisión. Margarita, Bueno, estamos de fiesta. Sí, no, y no, yo no diría tanto de fiesta por el invitado que tenemos, Sí. pero realmente la situación que está pasando el mundo ahora mismo, la crisis geopolítica que se puede, Este que primer se está invitado tiene un toque creando. europeo. Exactamente, que sería muy bueno saber su opinión sobre lo que está pasando en la situación ahora entre Estados Unidos, Irán, Jerusalén y todas esas cosas que de cierto modo podría afectar la economía de nosotros como isla. Damos la bienvenida a nuestro querido invitado especial, nuestro amigo también, Marco Cross, miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Buenos días, Marco. Gracias, buenos días Margarita, buenos días Eddie. Es un honor para mí estar con ustedes en esta mañana, compartiendo con la teleaudiencia nacional e internacional, porque ya no hay nada local. Así es. Ya las redes sociales nos llevan al mundo. Por lo tanto, para mí es un honor estar con ustedes esta mañana. Marco, el país está esperando de la Fuerza del Pueblo, del PLD, pero sobre todo en el caso suyo, que es miembro de la dirección política y con muchas responsabilidades en la Fuerza del Pueblo y en el principal partido de oposición, podríamos decirse. ¿Qué esperan ustedes de que pueda hacerse después del discurso del presidente de la República con las promesas y sobre todo con lo dicho de lo ya realizado? ¿Qué ustedes esperan de la población? ¿Ustedes creen que fue un discurso real, lleno de algarabía? ¿Fue un discurso de esperanza para el pueblo? ¿O cómo ustedes ven la respuesta? Bueno, mira, lo que vivimos la realidad del pueblo dominicano, lo que vamos a un supermercado, lo que vamos a un hospital, porque la mayoría va a los hospitales públicos, y lo que viven el día a día, la inseguridad ciudadana, saben que ese discurso fue un discurso para impresionar a la ciudadanía dominicana y fundamentalmente para hacer creer que están haciendo un gobierno excelente. El 90% de lo que el presidente expuso ahí se puede catalogar como de mentiras a medias. Mentiras a medias. Miles de obras que dice que tiene, la distribuyó por provincia inclusive, pero tú no la ves, y si la ves iniciada. Muchas paralizadas. Y además de eso, la gran inversión que el gobierno está haciendo a ella superan realmente la planificación y los presupuestos. Cerca de 60.000 millones de dólares. Ellos dicen que están invertidos y que han cogido menos dinero que otros gobiernos, porque ellos lo valoran con relación al PIB, al Producto Interno Bruto, y que solamente se ha incrementado en un 1% la deuda externa en los 5 años que llevan gobernando. Pero lo que tienen que valorar es que el PIB ha ido creciendo y de 78.000 millones está en 129.000, porque los años anteriores el país ha crecido, eso hay que reconocerlo, 4, un 5%, y eso incrementa el PIB de 78 en 129. Entonces cuando tú valoras la relación de deuda del gobierno, de lo prestado con el PIB, entonces no se siente el volumen de la diferencia. Sin embargo, son más de 55.000 millones que al día de hoy
han erogado en préstamos internacionales y locales. Marco, con relación a eso de que el gobierno ya va por más de 55.000 millones en préstamos de dólares, ahora se presenta esta situación de la crisis que se espera que vendrá sobre los hidrocarburos y sobre el crudo, que se espera que esto afecte el incremento en los precios de los combustibles y de ahí de los alimentos y demás. Visto que cuando la pandemia, muchos préstamos de esos se tomaron basado en la crisis de la pandemia, después vino más préstamos en crisis de Ucrania, cuando empezó la situación con Ucrania. Ahora con esta situación, ¿no piensas tú que puede pasar ahora subiremos, seguiremos con los préstamos? Mira, Margarita, la guerra que se inició hace 2 días, Estados Unidos, la primera potencia mundial armamentísticamente hablando, Israel, una potencia nuclear inclusive también, contra el régimen de los ayatolás en Irán, es una guerra religiosa. No sabemos si va a terminar en 1 semana, en 4 semanas, como dice Donald Trump, o si va a durar meses o años. Y ahí hay un estrecho que es donde pasa el 70% del petróleo que se comercializa en el mundo. Si esa guerra permanece en el tiempo, más de 1 mes, tú puedes estar seguro que ese petróleo estará por encima de los $150 antes de 2 o 3 meses. Pero yo tengo entendido que el porcentaje de petróleo que nosotros recibimos aquí no viene de ahí, sino más de Venezuela, ¿no? No importa, porque el petróleo se va a incrementar en el mundo entero el precio. Son grupos empresariales que manejan el petróleo a nivel mundial. Por lo tanto, el petróleo americano, que se produce en Texas, el petróleo venezolano, el petróleo mexicano, el petróleo ruso, todos van a subir. Fíjate que ya la OPEP acaba de anunciar un incremento de 260.000 barriles diarios, millones de barriles diarios, además de lo que, porque no sabe cuánto se va a limitar el petróleo del Golfo, que son los países mayores productores del mundo. Todos los países que tú ves que son multimillonarios, tú quieres ir a Dubái, tú quieres ir a Kuwait, tú quieres ir a Qatar, que son los países más desarrollados del mundo ahora mismo, pequeñitos pero desarrollados. Es en base al petróleo y son los que están recibiendo, van a recibir ahora problemas. Inclusive han sido atacados por Irán ya, porque tienen bases militares todos. Marco, me acaban de escribir por acá, me escriben unos amigos televidentes y me dicen que le pregunte si realmente hay un nerviosismo en la fuerza del pueblo después que se anunció la salida de Gonzalo Castillo al ruedo presidencial. No creo, porque nosotros hemos hecho un trabajo sistemático desde que creamos la Fuerza del Pueblo, el 5 de enero del 2020, que es cuando se oficializa legalmente ante la Junta Central Electoral, pero ya habíamos iniciado los trabajos el 20 de octubre, con la salida del presidente Lenín Fernández del PLD. En el 2020, el amigo Gonzalo no pudo retener el poder, aún teniendo el apoyo de un gobierno, como el gobierno del presidente Danilo Medina. Si no pudo ahí y bajó a un 37%, no fue que la Fuerza del Pueblo sacó la diferencia. Fíjense que la simpatía, las encuestas, antes de la crisis del 6 de octubre, en el Partido de la Liberación Dominicana, era de un 57% en el país. No tenían esperanza ninguna la oposición, el PRM, de gobernar este país. Sin embargo, el colapso que se dio en el PLD, con la convención frustrada y con la salida del presidente Fernández y un grupo de nosotros que formamos la Fuerza del Pueblo, disminuyó esa votación de 57 a 37. Se perdieron 20 puntos en menos de 8 meses. Después de eso pasó el proceso del 24, donde el PLD seguía siendo candidato, y Abel no es un mal candidato. Abel tiene una imagen positiva, fue presidente de la Cámara de Diputados mucho tiempo, fue alcalde de Santiago bueno, y Abel
no pudo superar el 10%, creo que es el 10.85%. Hablando y a ver, se habla que será el compañero Boleta de... Nosotros no sabemos porque eso lo decide el presidente en su momento oportuno, cuando toque el momento. Yo lo que te puedo decir es que el candidato de la Fuerza del Pueblo se llama Leonel Fernández. Eso sí te lo puedo decir. Desde ya, Omar no tiene posibilidades. Nadie en la Fuerza del Pueblo tiene posibilidad de ser candidato en el 2028. Una dictadura fuerte ahí. Que no hay dictadura, somos muy democráticos, pero este partido lo creamos para que Leonel sea presidente y reivindique todas aquellas cosas malas que le hicieron del 12 al 20. Por lo tanto, volviendo a las preguntas que tú me acabas de hacer, nosotros no nos preocupa la salida del amigo, como te dije, Gonzalo Castillo, porque ya la Fuerza del Pueblo está posicionada. Pero es que está sola la fuerza corriendo, no hay importa, nadie. Estamos posicionados, tenemos estructura política en cada uno de los parajes de la República Dominicana, en cada uno de los países, estados, condados, ciudades del exterior. Nosotros tenemos 27,000 compañeros inscritos en Europa, en la Fuerza del Pueblo. Hemos visto que las últimas encuestas han reflejado la Fuerza del Pueblo que va en crecimiento. Y se dice inclusive que si las elecciones fueran hoy, la Fuerza del Pueblo sería triunfante y está actualmente ya como un partido mayoritario, el primer partido mayoritario, que ha ido subiendo desde lo más bajo, estaba en el tercero, hasta ahora está en el 2 y se dice que ahora está en el 1. Entonces, ¿van a seguir ustedes juramentando? ¿Tienen fechas de otras juramentaciones futuras? Porque esto ha hecho que vengan más personas. Margarita, cada día que pasa recibimos llamadas para que le llevemos gente de nivel al presidente Leonel o a Radamés Jiménez a los fines de juramentarse en la Fuerza del Pueblo. Por ejemplo, yo acabo de juramentar, no en Europa, de Europa ahora en San Juan de la Maguana, al vicepresidente del PRM de Madrid, el amigo Roberto. Vino peleado con su partido, porque a 5 años después no le han dado nada todavía. Bueno, pues ya siente que no tiene oportunidad, pero es el vicepresidente, el segundo en mando de ese partido en Madrid. Y me dijo, voy a trabajar contigo, porque tú siempre le has cumplido a los compañeros cuando tú fuiste cónsul general, cuando fuiste presidente del PLD en Europa. Todo el mundo quedó contento contigo y es contigo que voy a trabajar, ¿eh? Ah, no, pues espérate, no ves. Fuimos a una puesta en circulación de un libro de nacimiento de la Fuerza del Pueblo y el compañero vicepresidente estaba allí, Radamés Jiménez Peña, y el secretario general, Antonio Florián, y salimos de la actividad y lo juramentamos en la misma plazoleta de la universidad. A él y a otros más, un pastor también de San Juan. O sea, estoy diciendo que hay una avalancha de personas que vienen del PLD y del PRM sumándose a la Fuerza del Pueblo. Esas encuestas que tú ves no son ficticias. Los encuestadores no le dan ganancia de causa a la oposición. Los encuestadores hacen lo justo, lo que son justos, o venden su trabajo al gobierno, los que manejan eso como un negocio. Por lo tanto, si hoy le dan a la Fuerza del Pueblo sobre 40%, todas las encuestadoras, todas, la más baja da 40, 43, 45, 48, eso es una realidad. Ahora se gana con el 50+1 en la primera vuelta. No, hay que recordar lo que te decía, que está solo Leonel como candidato directo. Está corriendo, no estamos solos, tenemos ahí ya, por ejemplo, no hay ningún candidato. Danilo acaba de anunciar la inscripción, no es candidato todavía, pero es la inscripción para postularse como candidato de Gonzalo. Nosotros no hemos inscrito porque no están abiertas las inscripciones en la Junta al compañero presidente, pero entendemos nosotros, la alta dirección del partido, que el candidato de este periodo es el compañero presidente Fernández y lo vendemos a él abiertamente. Lo que no hacemos es una campaña política publicitaria en las redes sociales, Leonel presidente, porque eso está prohibido por la ley 3318. Ahora bien, si vendemos en las actividades privadas que hacemos de juramentaciones a Leonel como el candidato de la Fuerza del Pueblo. Y por eso dirá que está corriendo solo, no. En ese caso, en ese caso, para no salirnos del contexto de lo que Marco acaba de decir, en la Fuerza del Pueblo, hasta ahora, como bien tú dices,
La única persona que se ve como candidato es el presidente Leonel Fernández, pero en el caso del PLD no se vería eso como una imposición nuevamente de Danilo, el caso de Gonzalo, cuando sí hay más candidatos que están aspirando, e inclusive vimos que Margarita Cedeño no participó como aspirante, Abel también no participó. ¿Esto no crearía un conflicto interno que pudiera desgranarse más el PLD? En política todo se puede dar, Margarita. Lo que pasa es que es un problema del Partido de la Liberación Dominicana. Nosotros debemos dejar que ellos se resuelvan sus problemas. Lo que se ve en un Partido de la Liberación Dominicana es realmente como más democrático, más abierto que la misma Fuerza del Pueblo, por la manera como ellos están actuando con los precandidatos. Pero la realidad es que una de las preocupaciones que yo tengo de lo que tiene que ver con la Fuerza del Pueblo es que hay un sector de las mujeres, de la juventud, que está pidiendo que Omar Fernández sea el candidato de la Fuerza del Pueblo, que tiene cualidades, tiene experiencia de haber sido diputado, senador, y qué sé yo pienso que las encuestas hablarán. Nosotros no objetamos al compañero Omar Fernández, de ninguna manera. Es un activo positivo de nuestro partido. Tú no sabes lo que puede pasar hoy ni mañana. La vida va cambiando día a día. Ahora, Omar Fernández es un activo y él mismo, a mí personalmente, me ha expresado que no va a enfrentar a su padre. Sí, hay intención. Él me ha expresado eso también. Que no va a enfrentar a su padre. Ahora bien, hay intenciones, especialmente del gobierno, lo motivan, lo promueven, lo activan, porque una guerra entre padre e hijo, eso sería desastroso para nosotros. Que eso no se va a dar nunca. No, pero porque Omar es un hombre que tiene la cabeza muy bien puesta, es un joven muy decente, muy preparado, va siguiendo los pasos de su padre, ha sido un buen diputado, es un buen senador, le cae bien a todo mundo, como le caía bien Leonel cuando llegó al gobierno con 43 años de edad en el 1996. Las ancianas y la jovencita, todas se enamoraban de Leonel por su forma de hablar, de ser, de sentir. Eso pasa con Omar hoy. Omar es el futuro, es un futuro presidente en este país. Pero, vuelvo y reitero, el 28 es de Leonel. Sí, pero Marcos, el caso de Omar Fernández, él también me ha expresado que él nunca va a enfrentar a su padre. Jamás. Y que él sería el primero que estaría al lado de él haciendo campaña por él. Pero en política se hace lo que conviene. Y si mañana en una evaluación en el pueblo, la mayoría dice que quiere ese jovencito Omar Fernández, yo entiendo que por eso no se debería de decir todavía el candidato es Leonel Fernández, sino, aunque él es el candidato natural, habría que esperar, porque como bien tú dices, claro, el presidente... No, yo lo quiero a los dos. Yo lo quiero a los dos. Pero que todavía, como dice Marco, la ley todavía no permite decir tenemos candidato. Ni Leonel ha dicho que es candidato, ni Omar tampoco ha dicho que aspira. Nosotros somos los que estamos aspirando a Leonel Fernández. Ahora hay que ver qué aspira el pueblo. A eso es que yo me refiero, porque lo que queremos es ganar. Eso es correcto. Con cualquiera de los dos. Totalmente de acuerdo contigo, pero las masas se orientan. Los políticos no nos podemos dejar dirigir por las masas. Los políticos debemos ser capaces de ver lo que el pueblo necesita y tratar de orientar a ese pueblo. Eso es una máxima de la política universal. Muy buena respuesta. Ahora bien, el presidente es el líder del partido. Claro. El presidente es el padre de Omar. Y al presidente le gustaría que Omar fuera presidente. ¿Tú crees que no? Claro. Porque para él sería un honor traspasar la antorcha a su hijo. Eso lo tengo tú clarísimo. Ahora, la situación que va a vivir este país a partir de agosto de 2028 no es fácil manejarla sin experiencia de Estado. Porque no es lo mismo, yo fui diputado 8 años. No, ni siquiera Abinader yo fui tiene la cónsul general 8 años.
yo fui profesor, tengo una experiencia de Estado, pero no es lo mismo manejar una economía, una crisis social y política que va a venir a partir del 28. Y más si pasa lo que se ve que está en el aire, la crisis petrolera, si sigue la guerra más tiempo del prudente, y se incrementa eso, ustedes verán una gasolina a 400 pesos, Marco. con un gobierno mal administrador. Marco, ¿con quién le fue mejor a ustedes? ¿Con el PLD o con la Fuerza del Pueblo como aliado? La Fuerza del Pueblo no se ha aliado nunca con el PLD. ¿Cómo no? Fueron en la pasada elección aliados en varios lugares. Sí, los municipales y algunas cosas, sí, los municipales. Igual lo sí. hicieron con el PRM. Es que las alianzas se dan dependiendo de las circunstancias. ¿O tú crees que la alianza que nosotros hicimos en el 20 con la gente del PRM a nivel senatorial, fue lo que se dio, fue porque queríamos aliar con el PRM? ¿Y por qué? Es porque necesitábamos tener senadores y diputados en ese Congreso. Y la única fórmula... Estrategia política. La única fórmula en ese momento que nos hicieron hasta lo imposible desde el gobierno del PLD para que no se nos legalizara el nombre, la sigla, el acuerdo que hicimos con el PTD. Estuvimos peleando hasta 2 días antes de las elecciones y no pudimos presentar candidatura en febrero casi a nivel municipal. Por eso tuvimos 0 síndicos, algunos pequeños regidores en el país. Pero sí hicimos una alianza táctica, estratégica, con la oposición, porque ya nosotros éramos también oposición del momento, y nos aliamos a nivel de senadores. Dividimos los senadores, y tú puedes ver que sacamos 9 senadores nosotros, de los 32. Eso nos dio un background de ser la segunda fuerza política en el Senado de la República. ¿Tú sabes, Marco, Y la otra parte es, tú no viste alianza en el 24 con el PRM, la oposición del PRM éramos nosotros, en el 24, y le sacamos un 29% de los votos. Y no sacamos más porque el PRM indujo una abstención. No se dio una abstención normal, fue inducida por el PRM, que comenzó justamente en el 2021, comprando funcionarios, alcaldes, diputados, y finalmente, previo a las elecciones, comprando ciudadanos para que no fueran a votar. Porque te lo puedo decir yo, el presidente mío de Rotterdam, en Holanda, le dieron $5.000, euros. 5.000 euros. El presidente de Rotterdam, no voy a decir el nombre por aquí porque es un amigo, aún se haya ido del partido. Pero fue por poco, es 5.000. Bueno, pero él no era el presidente de Holanda, era de una ciudad. Había 2 meses de votación. Marcos, con relación pero también a las otros elecciones, dirigentes nuestros, también en España, en Italia, fueron comprados. ¿Sabes cuántas comisiones mandó el PRM a Europa? Primero va Faride. Después va mi amigo Guido Gómez Mazaro. Después va la alcaldesa de Santo Domingo. Y todos buscando cómo captar dirigentes nuestros para traerlos a la fuerza del pueblo, para disminuir la fuerza del pueblo, valga la redundancia, porque Europa tiene 6 horas de distancia entre la República Dominicana y los horarios. Y las elecciones terminan allá más temprano que aquí. Y eso es negativo para un partido que mucha gente deja el voto para la tarde. Y a partir de la 1 ya sabemos quién ganó en Europa. Sí. Hablando de elecciones. Ellos quisieron ganar, darnos una pela. Hablando de elecciones y de pela, en ese proceso. Marcos, hablando de elecciones y de pela, yo veo que el Partido Fuerza del Pueblo se está enfocando principalmente en las presidenciales. Sabemos que las primeras elecciones son las municipales y ya hubo una mala experiencia de las elecciones pasadas porque lamentablemente el ciudadano califica las municipales, los resultados de las municipales en las futuras presidenciales, que no tiene nada que ver porque puede ser un síndico malo y un presidente bueno. Entonces, ¿está la Fuerza del Pueblo concentrado o va a pensar en concentrarse en esas municipales para evitar, para tener mejores resultados y poder mantener el nivel que ha ido subiendo en las encuestas, las presidenciales? En el país hay una gran parte de la población que decide su voto, como tú dices, por la percepción, y que vota por el que va a ganar.
y se entiende que si un partido ganó a la mayoría, de forma abrumadora, las elecciones municipales y de distritos municipales, pues tendría la oportunidad de ganar las elecciones presidenciales. Eso se entiende así. Por eso se da en el mundo entero. Las elecciones de medio tiempo, por ejemplo, en Estados Unidos, pueden también reflejarse. Lo dijo Danilo. No, y ahora mismo con esta crisis. No, ya la gente está diciendo, vamos a ver cómo le va a entonces, ¿qué las ocurre? municipales. Nosotros como organización Le falta liderazgo en muchas provincias. Tenemos el norte claro y definido. Primero en las elecciones municipales. Consolidaron un liderazgo local. Tenemos muchos líderes locales, pero no están bien definidos y bien estructurados. Iniciamos un proceso de reorganización del partido a nivel de los municipios, de los distritos, de las circunscripciones, de las provincias y de las OCLES en el exterior. Y ese trabajo va a terminar en el 2026 con una consolidación del partido y del liderazgo local y provincial. Por lo tanto, nuestra meta primero es ganar las elecciones o multiplicar bien multiplicado lo que tenemos ahora para que se vea que crecimos a nivel de ayuntamientos, a nivel de directora de distrito, a nivel de concejales, entre comillas, regidores, a nivel ya por los diputados y senadores se eligen junto con el presidente. Por lo tanto, el trabajo nuestro ahora es eso, consolidar el liderazgo local y fortalecer para poder ganar las elecciones en el municipio. Y eso va a depender justamente de cómo se maneje este gobierno también a nivel del costo de la vida y de la incidencia del gobierno cosas, en los sí, municipios. Y muchas cosas. Bueno, querido Marco, para nosotros es un honor haberte tenido aquí. Esperamos que regrese muy pronto. Siempre bienvenido desde tu casa. Gracias. Nosotros te queremos. Y tuvimos el privilegio de que tú te reunieras con uno de tus grandes amigos aquí. Don Luis. Mira, solo el poder de Dios es capaz de reunirte a ti con Luis. Un amigo de mucho tiempo. De mucho tiempo, Luis Reyes, que estará con nosotros también como parte de esta entrevista del día de hoy. Señores, vamos a una pausa comercial y regresamos en breve con más de nuestros invitados. Ese día era la carrera, había mucho apoyo, estábamos en alta y yo estaba puesto para coronar. Pero tuve un mal presentimiento, como que vi un accidente, los panas llorando y me vi feo. 3.000 personas fallecen cada año en República Dominicana a causa de accidentes de tránsito. Y el 70% son motociclistas. Yo solté eso. Al final es uno que pierde. Y la vida vale más que una carrera de motor. Sé consciente y conduce con prudencia. El dealer más grande de la República Dominicana. Más de 25 años. Más de 30,000 clientes satisfechos. Miles de dominicanos lo confirman. No hay nadie que tenga mejor variedad y precio que Auto Mayella. Aceptamos tu vehículo. 15% de inicial en la mayoría de modelos. 6 meses sin intereses. Desde 0.66 de interés mensual fijo. Algunas restricciones aplican. Auto Mayella. Nadie te da más. Recuerda que tenemos actualizaciones diarias y estamos al día de lo que quieras comprar. Síguenos en nuestras redes sociales. @AutoMayella o accede a nuestra página web www.automayella.com.do o dirígete a la avenida Pedro A. Rivera, kilómetro 0, La Vega. Y en la 145 Northwest 27th Avenue, Miami, Florida, 33147. Auto Mayella, el dealer de los dominicanos. Esto es mío. Claro que yo puedo. En mi proyecto somos curiosos, valiente, luchador Y soñador. Hay que soñar en grande. Y yo sueño con lo más grande. Si hablamos de honestidad, Vayan y pregunten. porque yo soy honesta de verdad. nunca dejo de pensar en lo demás. Así soy yo, Así soy. porque yo soy de aquí. De aquí. Y por eso, Yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Ese día era la carrera, había mucho apoyo, estábamos en alta y yo estaba puesto para coronar. Pero tuve un mal presentimiento, como que vi un accidente, los panas llorando y me vi feo. 3.000 personas fallecen cada año en República Dominicana a causa de accidentes de tránsito. Y el 70% son motociclistas. Yo solté eso. Al final es uno que pierde. Y la vida vale más que una carrera de motor. Sé consciente y conduce con prudencia. La televisión le da la oportunidad de uno ir creando grandes amigos dentro de estos medios, pero también de tener grandes invitados que aportan mucho al conocimiento de la República Dominicana. Y para mí, Margarita, es un amplio honor saber que el Luis Reyes, quien fue para mí un excelente funcionario, exdirector de presupuesto, alto dirigente del Partido de Liberación Dominicana, hombre cercano no solo al expresidente Danilo Medina, sino cercano a la gente, al pueblo y a la dirigencia de su partido, está con nosotros. Bienvenido, Luis, esta es tu casa. Muchas gracias por esa generosa introducción. Un placer estar aquí en cada día. Esto es lo mínimo que se puede hacer con una persona como tú. Luis, dentro de las preguntas que la gente se hace, como tú ves que se está administrando el presupuesto de la República Dominicana en este momento, las inversiones que están haciendo, los préstamos que se están haciendo, viste el discurso del presidente de la República, ¿qué opinión te trae eso como oposición? Mira, el actual gobierno tiene una visión de cómo debe gestionarse el Estado, así como la tiene el Partido de la Liberación Dominicana, lo tiene la Fuerza del Pueblo, y posiblemente la mayoría de los partidos políticos que hacen vida en el territorio. Tienen su visión de cómo enfocar el gasto, de cuáles son las prioridades, y eso luego se refleja en la gestión presupuestaria. Y este gobierno no escapa a eso. Este gobierno tiene preferencia claramente por el gasto corriente y ha incrementado el gasto corriente de manera extraordinaria en términos de aumento de nómina, aumento de pensiones, en aumento de transferencias sociales que en unos casos están justificadas, en otros no están justificadas, y le ha prestado muy poca atención al gasto de inversión. Y eso se está reflejando en un deterioro de la infraestructura, se está reflejando también en deterioro de los servicios fundamentales, sobre todo en salud, en educación, en otros como todo lo que es drenaje pluvial y así sucesivamente. Entonces, eso que estamos viviendo no es más que la visión que tiene el actual gobierno de cómo debe asignarse los recursos. Voy a citar algo. Cuando yo llegué a ser director de presupuesto en el año 2012, la estructura básica del presupuesto, no los montos que se asignan, sino las partidas que componen el presupuesto, para mí me resultó sumamente fácil, porque nosotros hemos trabajado en un programa de gobierno y a mí me dieron la instrucción que lo que se iba a reflejar era en el presupuesto, era el programa de gobierno. Entonces, ¿qué yo hacía? Que ponía todas las partidas del programa de gobierno, ponía los gastos operacionales, porque eso no hay que discutirlo con nadie. Los gastos operacionales mínimos son los gastos operacionales que necesita cualquier institución, y lo otro es lo que se discutía, de manera de asegurar que el presupuesto reflejara la visión que nosotros habíamos estado discutiendo con la sociedad de lo que iban a ser nuestras ejecutorias de gobierno. Entonces, repito, eso también se refleja en el discurso del presidente. ¿De qué tú vas a hablar? Por cierto, el primer mandato que establece el artículo 114 de la Constitución, que es donde se establece la rendición de cuentas, o sea, lo que debe de rendir el presidente ese día ante la Asamblea,
es precisamente la ejecución presupuestaria del año anterior y los resultados financieros. Entonces, si tú la asignación de gasto, esa es tu visión, ¿de qué tú crees que tú vas a hablar? De lo que es tu ejecución. Y entonces eso se va a reflejar también en el discurso presidencial. Todas estas cosas están articuladas, son el resultado, repito, de la visión que se tiene de qué debe hacerse con el presupuesto, qué significa el presupuesto como instrumento de desarrollo. Si tú no tienes claro eso, ¿cuáles son? ¿Cuál es el papel, el rol del presupuesto? Tú vas a terminar haciendo cualquier cosa con el presupuesto. Tiene que entender claramente no solamente cómo se asigna, sino cómo se ejecuta de una manera efectiva para evitar problemas, porque tú puedes asignarlo en el presupuesto y terminar no ejecutándolo. Usted que tiene tanta experiencia en esto del presupuesto por el cargo que tuvo, con relación a la indexación salarial que tanto el senador del distrito, Omar Fernández, ha defendido, ¿qué opinión usted tiene al respecto, ya que está diciendo que si el gobierno, el presupuesto lo está invirtiendo en gastos corrientes y no en inversiones, lo que crea un déficit mayor? Y las personas que ganan tan poco, ya el salario no les rinde. Yo le voy a decir, en verdad, lo que ocurre con el tema de la indexación. Miren, la indexación salarial beneficiaría a aquellas personas que ganan más de 34,000 pesos. En realidad son personas de clase media. Ahora, esas personas de clase media, en general, porque también hay personas, por ejemplo, que se benefician, que pueden ser de clase alta, porque eso como genera un piso para la aplicación, de ahí en adelante, digamos, se aumenta el piso y ese piso beneficia a todo el mundo. Entonces beneficia también a personas, y no beneficia para nada al segmento más de menores ingresos de la población, digamos el primer quintil. Puede ser actualmente, el primer quintil puede andar en 27,300 pesos mensuales, para que la gente tenga una idea. Entonces, si el mínimo indexado es 34,600 pesos, usted está desfavoreciendo a sectores de clase media, que serían la mayoría de los beneficiarios de eso. ¿Y dónde recae la carga? Es un problema, vuelvo y digo, es un problema de visión política. ¿Cuánto es el aporte de eso a las arcas del gobierno actualmente? 16,000 millones, en el mejor de los casos calcula usted 18, no dicen 16, 18, pero 15,000, 16,000 millones de pesos. Yo pienso que... ¿Se puede buscar de otra manera? Yo creo que el gobierno se genera tensiones políticas sociales innecesarias que no ayudan en otra cosa. Porque el gobierno estaba preparando una reforma fiscal al mismo tiempo, que se cae como resultado del problema de SENASA. Y eso se estaba discutiendo con el sector empresarial. Entonces, si usted va a presentar, a discutir una reforma fiscal, usted necesita que la sociedad le consienta eso. Usted tiene previamente que, por lo menos, ese aspecto, tratarlo con más cuidado, porque al final una reforma fiscal no es un aspecto solamente técnico, es un aspecto también político. Quizá uno de los actos políticos de mayor trascendencia que puede tener un país es hacer una reforma fiscal. De hecho, en los últimos 10 años, en América Latina solo hemos visto 2 reformas fiscales de gran calado, o sea, importante en términos de tamaño, en Chile y en Colombia, y en los 2 ha sido repudiada por la sociedad. Entonces, ojo con esto. A pesar de que necesariamente no sean malas reformas fiscales, desde el punto de vista técnico. Por eso hago énfasis en la parte política, para que puedan ver la dimensión, la importancia de la dimensión política a la hora de uno reflexionar sobre estos temas. Con relación a lo que se ha hablado tanto de que el gobierno ha tomado préstamos, que está pagando impuestos, altos impuestos por estos préstamos que están en banco, que no han sido ejecutados y siguen pagando intereses, pero también entiendo que ese dinero le está generando también una ganancia ahí, ¿no? Entonces yo quiero que usted me explique eso, porque como no sé mucho de economía, ¿qué es lo que está pasando ahí? Qué bueno que me pregunte eso, se lo agradezco y perdóneme que me riera mientras me hacía la pregunta. Fue porque no me sorprendió de verdad, me sorprendió agradablemente que me hicieran la pregunta. Mire, el gobierno se equivoca como 2 veces, porque se equivoca cuando le imputa al PLD
que no le había dejado recursos suficientes en el año 2020 para cubrir los gastos. Y primero coloca 3.500 millones de dólares y luego en total al final de año entraron 4.000 y pico millones de dólares, de los cuales quedaron 100.000 millones, 97.000 y tantos millones exactamente en caja, que no se pudieron gastar. Al no tener conocimiento, hacen una sobreestimación de las necesidades financieras y entonces luego termina con un exceso de caja que queda disponible para el próximo año. El año siguiente, posteriormente, no recuerdo si fue el año siguiente o 2 años después, hacen más o menos lo mismo. Pero también hay un tema, eso no es lo único, es que hay una incapacidad para ejecutar los montos asignados y eso va generando otros excedentes adicionales. Entonces la combinación de esos excedentes lleva a esa disponibilidad que usted señala. Cuando uno abre las cuentas monetarias, las cuentas del Banco Central, entonces uno se encuentra con que en el Banco de Reservas, que es donde se consolidan las instituciones todas en sentido general, salvo algunos casos que me hablan ahora, me comentan que algunas alcaldías no lo están haciendo así, pero en principio todas las instituciones públicas deben depositar sus disponibilidades en el Banco de Reservas. Entonces, desde hace tiempo uno observa montos que oscilan entre 270.000, 370.000 millones de pesos. Varían, pero los montos son altos, son elevados. ¿Pero qué es eso? ¿Y por qué es que no se pueden ejecutar? Porque esos montos supuestamente se sacaron del presupuesto mediante una asignación a una institución para un propósito específico. En realidad lo que se hizo es que ante la incapacidad para ejecutar el gasto en el mes de diciembre, a través de un mecanismo administrativo se hizo figurar como si se hubiera ejecutado. Ahora usted tiene un problema legal, porque ya usted ejecutó eso, y después que usted lo ejecutó, ahora, ¿cómo usted lo va a utilizar en otra cosa? Eso es objeto de cualquier cosa, y legalmente es un tremendo problema la solución, porque piense que si usted sacó 100.000 millones por concepto de compra de mobiliario, por decir algo, aquí, ¿verdad? Y usted registró 3.000 operaciones por ese concepto, en el año 2020, 21, 22. Y ahora, ¿cómo usted va a corregir hacia atrás esa cifra que usted tiene, esos objetos de gasto? Si usted tiene certificado precisamente por contabilidad gubernamental, que es el órgano correspondiente, que es que dice que esos recursos, en algunos casos, lo que corresponden a la tesorería, están en manos de la Tesorería Nacional, solamente reciben el 2%, para que usted tenga conocimiento. No es que yo esté recibiendo esa gran cantidad de interés, por eso fue que me reí cuando usted estaba haciendo la pregunta. Okay. Es para edificar al público, y ahora es para edificar al público, perdóneme, y edificarlo a ustedes, porque es el propósito de uno cuando uno viene aquí. Sí. O sea, que la gente sepa, porque la gente se preguntaba muchísimo y uno ve en los medios de comunicación que hay disponibilidad, No, lo que hay es un tremendo problema. No, y ahora entiendo, ahora con esa explicación que acaba de dar, ahora entiendo, porque yo decía, ¿por qué van a aprobar 2.000 millones de dólares de préstamo adicional en el Congreso cuando tienen más de 3.000 en el banco que no están haciendo nada y están pagando intereses? Es verdad que no están haciendo nada. Lo que no están haciendo, lo que ellos no son de libre disponibilidad porque hay un impedimento legal. Hay un impedimento legal. O sea que eso es un dinero incierto que está pagando intereses. Que está pagando intereses, oye, me está pagando muchísimo interés, ha sido un costo terrible desde el punto de vista financiero y eventualmente también se convertirá en un costo político porque también se lo van a echar en cara al gobierno porque es una muestra de ineficiencia. Luis, si ¿cómo anda el PLD? ¿Qué te dice el PLD con la llegada? No la llegada, sino asumir Gonzalo Castillo una postura de posible precandidato a la presidencia de la República por el PLD, recordando que Gonzalo es el último candidato que tuvo el PLD que alcanzó número por encima de un 37%. Mira, yo quiero también, déjame aprovechar para, Edith, tu pregunta para aclarar algunas cosas. El PLD es un partido de organismo que tú conoces, pero posiblemente personas más jóvenes no conocen. Y el PLD establece en sus estatutos que para usted aspirar, usted tiene que ser validado por el Comité Central. Entonces, el PLD, para poder propiciar la interacción de sus aspirantes con las estructuras del partido, eso tenía que ser legitimado por su máximo organismo.
Y por eso se celebra esa asamblea ordinaria donde el comité central legitima las aspiraciones de esos compañeros, incluyendo a Gonzalo. De manera tal que ellos ya pueden, digamos, recorrer las estructuras partidarias, reunirse con ellos sin mayor problema, sin mayor contratiempo, porque ya ellos están investidos de esa condición. Entonces, el PLD está muy enfocado en este momento, tiene muy claro. Fíjese que en esa misma asamblea se aprobó la elección interna de un candidato que será inscrito en la fecha que establezcan las normativas, las leyes sobre la materia, sobre partidos políticos y movimientos, y movimientos electorales. En ese momento, mientras tanto, nosotros estamos muy enfocados en el fortalecimiento de las estructuras partidarias. El PLD incluso, yo digo que cuando el Tribunal Superior Electoral adoptó la decisión de que el PLD no debía de continuar, cuando hubo el intento precisamente de elegir el candidato, recuerden que se tenía previsto para principios del pasado año, y el Tribunal Superior Electoral dijo que eso no se correspondía con los mandatos legales. Yo creo que le hizo un favor, porque devolvió al PLD a enfocarse en lo que tenía que enfocar, que era volver a fortalecer sus estructuras, y el PLD se ha dedicado a eso durante todo este último año, y ahora los aspirantes podrán dinamizar esas estructuras y nosotros seguir fortaleciéndonos. Y eso ha sido realmente la estrategia que se ha seguido durante el último año y medio. Pero con relación a eso que acaba de decir, quiere decir entonces, valga la redundancia, que los compañeros de ustedes, del PLD, que fueron validados por el Comité Central, ya son los aspirantes oficiales. No hay otra persona que pueda aspirar después porque tiene que ser validado también. No, pero pueden. Y eso fue una muestra de madurez. Una de las cosas que generaba mayor diferencia dentro de las discusiones internas que había en el partido era precisamente la posible exclusión de otros compañeros, incluyendo compañero Abel Martínez, Juan Ariel Jiménez. Entonces, en una decisión sabia, muy madura del partido, el partido dijo, vamos a validar esto y vamos a dejar abierto la posibilidad de que los otros, o los que se quieran sumar, siempre que sea antes de la fecha límite que establece la ley, que lo puedan hacer. Incluso, haber sido validado por el Comité Central coloca a estos compañeros en una situación de posible ventaja, pero ya es un problema de la decisión de cada uno. Nosotros no excluimos a nadie, le dejamos las puertas abiertas. No se puede. Legalmente no se puede, por eso fue que hice la pregunta, porque ninguna regla interna de un partido puede ir por encima de la ley. No, pero es que no, por eso, nosotros no nos fuimos, nosotros lo que hicimos es que en el marco de la ley también aplicamos los estatutos, pero en el marco de la ley. O sea, nosotros no hemos salido porque nosotros no hemos elegido a nadie, nosotros lo hemos vestido de aspirante. Y ahí faltó Margarita. Ahí no se ha elegido a nadie ahí. Dentro de los precandidatos faltó Margarita, que me extrañó bastante, pero quiero decirle que miré una encuesta donde sale muy bien posicionada a nivel de simpatía con la gente. Entonces, Margarita Cedeño. Sí, ella siempre ha tenido. Margarita, perdóneme, siempre ha sido un activo importante, bien valorada, sí, dentro y fuera. Déjeme decirle que uno de los aplausos más sentidos que se dio en esa asamblea fue cuando llegó doña Margarita Cedeño. Ella siempre ha sido una persona querida, valorada, dentro y fuera del partido. ¿Será mi tocaya Margarita una vicepresidenta vitalicia? ¿La estarán pensando poner como vicepresidenta otra vez del candidato que elijan? ¿O puede ser candidata presidencial? No sabemos. Todavía es muy temprano para esas cosas, ¿verdad? Pero también eso depende de las aspiraciones. Como que ya ha tenido suerte en las vicepresidencias. Le ha ido bien, tiene muy buena. Señores, uno hablar con Luis le da una gran alegría, porque con Luis se puede hablar de muchos temas. Luis es una persona muy dinámica, muy inteligente, muy capacitado.
Y la verdad, decimos nosotros en los campos nuestros, tiene una cabeza muy bien amueblada este hombre, hablar con Luis es increíble. Luis, este espacio es y seguirá siendo siempre tuyo. Tú tienes que venir cuando tú quieras, porque nosotros nos da mucha alegría de que tú nutras de conocimiento a todo el país, no nada más a nosotros. No, y parece catedrático porque explica muy bien, no, Luis sabe de explicar. una manera llana que uno entienda, porque los que no sabemos mucho de economía, pues a veces se usan términos que uno se queda igualito en el aire. Yo trato de hacer un ejercicio didáctico cuando vengo a estos programas, porque de verdad, más allá de la visión que uno pueda tener, si el público no entendió a uno, le sirvió de poco la intervención. Para mí la economía es complicadísima, pero explicada de esa manera fue muy entendible bien. Y se lo agradecemos. Bueno, lamentablemente llegamos al final y nos despedimos de ustedes, el público, que no pudimos abrirle los teléfonos, pero esperamos que mañana sí podamos tener un contacto directo con ustedes. Hasta mañana y que Dios les bendiga.